Buenos días, jóvenes. Hoy les voy a resolver un ejercicio de inducción, otra vez utilizando la sucesión de Fibonacci, ¿no? Eso lo hago con el objetivo de que ustedes pues puedan practicar, ¿no? Entonces el ejercicio dice lo siguiente. El ejercicio dice así, pues si yo tengo la sucesión de Fibonacci, dada la sucesión F0 es igual a 0, F1 igualado a 1 y F sub n más 2 igualado a F sub n más 1 más F sub n. Entonces lo que me dice el ejercicio es que por demostrar, bueno, acá falta con n mayor o igual que 0, ¿no? Con n mayor o igual que 0. Entonces lo que me dice es demostrar que en este caso demostrar que la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f i menos 1, todo eso sobre 2i, pues eso va a ser igual a 1 menos f sub n más 2, todo eso entre 2 a la n, ¿no? Eso es lo que me dice. 2 a la n. Acuérdense que esto es equivalente, yo casi no lo hago así, pero puedo hacerlo. Esto es equivalente a decir f sub a la 2 más f sub 1 a la 2 al cuadrado más f sub 2 a la 2 al cubo más puntos suspensivos. Acuérdense que esto va a llegar hasta f, ¿verdad? Más f sub n menos 1 entre 2 a la n, y eso va a ser igual a 1 menos, dice esto, f de n más 2 sub f sub n más 2 entre 2 a la n, ¿no? Eso es lo que me dice, pues esto de acá, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es probarla utilizando, pues, la inducción matemática, ¿no? Entonces, hacemos la prueba. Bueno, para eso, pues, vamos a sacar algunos términos de la sucesión de Fibonacci. Pues ya sabemos que F0, pues en este caso es 0. F sub 1 pues vale 1, que estos son los dos términos que me generan a la sucesión. Luego F sub 2, que es cuando n vale 0. Acá no, con n mayor o igual que 0. Entonces cuando n vale 0 sería 0. Sí, 0 más 2, 2. Eso sería F sub 2 sería igual a F sub 1 más F0, ¿no? Entonces ese sería un 1. Sería sumar estos dos, ¿no? Los sumo. Luego f sub 3, en este caso vendría a ser sumar estos dos, que sería un 2. F sub 4 vendría a ser un 3. F sub 5 un 5. F sub 6 un 8.
Y así sucesivamente, ¿no? Así sucesivamente. Entonces fíjense bien que vamos a comenzar nuestro caso base, ¿no? Caso base. Usualmente uno a veces cuando hace el caso base, pues el más simple, uno trata de hacerlo hasta 2 veces, ¿no? A veces prueba 1 o 2 veces, agarra el n igual a 1, el n igual a 2, el n igual a 3, hasta ver que está seguro, ¿no? Aunque no es necesario. Bueno, esto sería, si se agarran cuando n vale 1, sería pues solo el primer término, ¿no? F0 entre 2 tendría que ser igual, F sub 0 entre 2 tendría que ser igual a 1 menos F3. F sub 3, todo eso entre 2. Eso es lo que me está diciendo. Pero F0 es 0. Esto es equivalente a tener 0 entre 2 igualado a 1 menos F3, que ya vimos que es 2. ¿Sí? 1 menos 2 entre 2, que es equivalente a decir que 0 es igual a 0. Y entonces, en realidad sí se cumple, ¿no? Ahora, si no están seguros, bueno, agarren otro agarren, por ejemplo, n igual a 2. Y entonces, acuérdense que acá, pues sería F0, F1, ¿no? Es hasta el 2, ¿sí? De igual a 1 hasta n. En este caso, n vale 2. Entonces, serían los primeros dos términos. Sería F0 entre 2 más F1 entre 2 al cuadrado. Pues esto tiene que ser igual a 1 menos F sub, sería 2 más 2, 4. F sub 4 entre 2 al cuadrado. Pero esto es equivalente, otra vez, bueno, F0 es 0, entre 2, 0. F1 es 1, entre 2 al cuadrado es un cuarto, ¿no? Un cuarto tendría que ser igual a, pues tenemos el 1 menos F sub 4 es 3. Y 2 al cuadrado es 4. Que en efecto, pues esto también es un cuarto, ¿no? Un cuarto es igual a un cuarto, sí. Entonces el caso base en realidad está bien. Entonces, esta hipótesis de inducción ahora. Esta hipótesis de inducción. ¿Qué nos dice? Bueno, nos va a decir lo siguiente. Sea, o suponga, ¿no? Suponga, vamos a poner acá, que para n igual k, un k arbitrario, n igual k, se cumple que pues esta sumatoria de i igual a 1 hasta k de f sub i menos 1 sobre 2i, pues en este caso pues es 1 menos f sub k más 2, ¿no? Sobre 2 a la k. Bueno, esa es nuestra hipótesis. Ahora vamos a probar. Vamos a ponerle a esto. Y no, mala idea, mejor puntitos. Bueno, vamos a probar lo siguiente, ¿no? Para n igual k más 1. Para n igual k más 1.
por demostrar que eh, pues la sumatoria de i igual a 1 hasta k más 1 de f sub i menos 1 sobre 2i, pues es 1 menos, como estoy sustituyendo k más 1, en mi hipótesis sería k más 1 más 2, k más 3, ¿no? Entonces sería k más 3, todo eso sobre 2, a la k más 1. Entonces esto es lo que nosotros queremos probar, ¿no? Por demostrar esto. Sí, esto es lo que nosotros queremos. Pues ahorita no lo sabemos, entonces está en un interrogante. Entonces, usualmente vamos a agarrar el lado más complejo otra vez, entonces vamos a tomar este lado para hacer esa prueba. Fíjense bien, vamos a agarrar ese lado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar la sumatoria de i igual a 1 a k más 1, ¿sí? Y de f sub i menos 1 sobre 2i, ¿sí? Pero si usted se fija, cuando yo saco solo el término k más 1, lo puedo ver como la sumatoria otra vez de i igual a 1 hasta k de f sub i menos 1, todo eso sobre 2i, más cuando lo evalúo en k más 1 menos 1 me queda f sub k entre, bueno, 2 a la k más 1. 2 a la k más 1. Pero esto va a ser igual, entonces, por mi hipótesis de inducción. Sí, por mi hipótesis de inducción, ya sabemos quién es esta, ¿no? Se la puedo sustituir, esto va a ser 1 menos f de k más 2, todo eso sobre 2 a la k, más f sub k, todo eso sobre 2 a la k más 1. Y esto a su vez va a ser igual a 1 menos, saco un corchete, un paréntesis y me queda f sub k más 2 sobre, permítanme, ok, f sub k más 2, acuérdense que este es su índice, entre 2 a la k, menos, miren, como saco el menos de factor común, ¿no? Entonces me queda f sub k entre 2k más 1, ¿no? Entonces voy a hacer esta operación, esto me va a quedar 1 menos, y entonces aquí me va a quedar un 2 f sub k más 2, ¿no? Esto menos f sub k, f sub k, todo eso entre 2k más 1. 2k más 1. ¿Sí? Pero esto a su vez, fíjense bien, lo vamos a poner como 1 menos. Entonces aquí viene algo bien interesante. Me queda f sub k más 2 más f sub k más 2. Lo separé, ¿no? Menos f sub k, que era lo que tenía, ¿no? F sub k. Déjenme poner bien este que no parece, ¿no? A ver, no me voy a ahorrar. Ay, me ahorró la línea. Bueno,
Vamos a volver a escribir. Entonces este es f sub k. Ahí está bien escrito. Hacemos la línea. Paréntesis. Ahí está. Entonces, ¿qué es esto de acá, no? Y entonces esto sobre 2 a la k más 1. Entonces hay algo bien importante. Si usted se fija en esta parte, bueno, en esta parte que tengo acá es justamente f sub k más 1. ¿De dónde sale eso? Ah, bueno, eso sale de acá, ¿no? Usted despeje para f sub n más 1. Entonces f sub n más 1. Usted se fija, viene siendo f sub n más 2. F sub n más 2 menos f sub n, ¿no? Póngale n igual k. Y entonces ya la va a tener. Entonces esta cosa de acá es f sub k más 1. Y entonces esto viene siendo entonces 1 menos f sub k más 2 más f sub k más 1. Todo eso entre 2 a la k más 1. Ah, pero fíjense bien que este viene siendo f sub k más 3. Que era lo que queríamos. Miren. Y entonces, por lo tanto, la sumatoria de y igual a 1 a n de f sub i menos 1 entre 2 a la i, pues en efecto es 1 menos f sub n más 2 sobre 2 a la n. Y eso pues para todo n en los naturales, ¿no? Para todo n en los naturales. Y ese sería pues el ejercicio, ¿no? Es un ejercicio sencillo, si ustedes lo ven. Seguramente les haga otros ejercicios para que ustedes pues los vean. Por ahora sería todo. Saludos. Éxitos.